Ciertamente, el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. ¿Te das cuenta del conflicto que existía ya en las primeras comunidades cristianas? Pedro y otros discípulos masculinos se sentían amenazados por la relación especial que Jesús tenía con María. Este conflicto no era teológico, era político. Se trataba de quién tendría el poder en las comunidades cristianas después de la muerte de Jesús. La conspiración continúa. La persecución contra la verdadera historia de María Magdalena no terminó en la Edad Media. Continuó durante siglos, adaptándose a cada época, pero manteniendo siempre el mismo objetivo: asegurar que la verdad sobre la mujer más importante del cristianismo primitivo nunca saliera a la luz. ¿Sabías que cuando los textos de Nag Hammadi fueron descubiertos en 1945, la Iglesia Católica intentó inmediatamente controlar su publicación y distribución? Estos textos, que habían permanecido ocultos en el desierto egipcio durante más de 1600 años, contenían evangelios completos que presentaban una imagen radicalmente diferente de María Magdalena y del cristianismo primitivo. El descubrimiento de Nag Hammadi fue accidental. Un campesino egipcio llamado Mohamed Ali Saman estaba buscando fertilizante natural cuando encontró una jarra de cerámica enterrada. Dentro de esa jarra había 13 códices de papiro que contenían 52 textos diferentes, incluyendo evangelios completos que habían sido prohibidos por la Iglesia en el siglo IV. ¿Te imaginas la conmoción que causó este descubrimiento en los círculos académicos y religiosos? Por primera vez en más de 1000 años, los estudiosos tenían acceso directo a las versiones originales de estos textos heréticos, y lo que encontraron confirmó las sospechas de investigadores como Spinoza. La historia oficial del cristianismo había sido manipulada, pero aquí viene lo más inquietante. Muchos de estos textos desaparecieron misteriosamente durante décadas. Algunos fueron vendidos a coleccionistas privados, otros fueron confiscados por gobiernos y varios simplemente se perdieron en instituciones académicas y museos. ¿Casualidad? Difícilmente. El Evangelio de María, por ejemplo, fue descubierto en 1896, pero no fue publicado hasta 1955, y la primera traducción completa al inglés no apareció hasta 1977. ¿Por qué tanto retraso en publicar un texto de tan obvio valor histórico? La respuesta es que estos textos representaban una amenaza directa a 1600 años de doctrina oficial. Si se confirmaba que María Magdalena había sido realmente la sucesora elegida por Jesús, si se demostraba que las primeras comunidades cristianas habían sido lideradas por mujeres, si se revelaba que el modelo patriarcal de la Iglesia era una construcción posterior y no parte del mensaje original de Jesús, las implicaciones serían devastadoras para la autoridad eclesiástica. Pero los intentos de encubrimiento no se limitaron a esconder textos. Durante siglos, la Iglesia también se dedicó a destruir evidencias arqueológicas que contradijeran la narrativa oficial sobre María Magdalena. ¿Sabías que en la región de Provenza, en Francia, existen numerosas iglesias y capillas dedicadas a María Magdalena que datan de los primeros siglos del cristianismo? Estas construcciones presentan a María no como una pecadora arrepentida, sino como una figura de autoridad espiritual, a menudo representada predicando, enseñando o bendiciendo. Muchas de estas representaciones fueron sistemáticamente destruidas o alteradas durante la Edad Media. Las pinturas fueron repintadas, las esculturas fueron modificadas o removidas, y las inscripciones fueron borradas o cambiadas. Todo esto bajo órdenes directas de autoridades eclesiásticas que querían eliminar cualquier evidencia visual que contradijera la imagen oficial de María Magdalena. En el sur de Francia también existen tradiciones orales muy antiguas que hablan de María Magdalena como una líder espiritual que llegó a la región después de la crucifixión de Jesús y
estableció comunidades cristianas florecientes. Estas tradiciones fueron declaradas leyendas populares sin valor histórico por la Iglesia oficial. Pero ¿qué pasa cuando sometemos estas tradiciones al análisis histórico riguroso? Resulta que muchos elementos de estas historias coinciden sorprendentemente con evidencias arqueológicas e históricas independientes. Los nombres de lugares, las rutas de viaje, los detalles sobre comunidades judías en la región, todo encaja de manera que sugiere que estas leyendas podrían basarse en hechos reales. El investigador francés Jean-Yves Leloup, después de décadas de estudio, concluyó que existen suficientes evidencias para considerar seriamente la posibilidad de que María Magdalena haya vivido realmente en el sur de Francia durante varios años después de la crucifixión, estableciendo allí algunas de las primeras comunidades cristianas de Europa Occidental. ¿Por qué crees que esta información nunca ha sido ampliamente difundida? Porque confirmaría que María Magdalena no solo era una figura importante en Palestina, sino que continuó ejerciendo liderazgo espiritual independiente durante años después de la muerte de Jesús. Esto contradiría completamente la narrativa oficial que la presenta como una figura menor que desaparece de la historia después de la resurrección. Pero el encubrimiento moderno va más allá de simplemente ocultar evidencias históricas. En el siglo XX y XXI hemos visto intentos activos de desacreditar investigaciones académicas serias sobre María Magdalena. Cuando la arqueóloga británica Joanne Taylor publicó su investigación sobre las comunidades cristianas primitivas lideradas por mujeres, fue criticada duramente por sectores conservadores de la Academia Teológica. Cuando el historiador estadounidense James Tabor presentó evidencias sobre la relación especial entre Jesús y María Magdalena, fue acusado de sensacionalismo y falta de rigor académico. ¿Te das cuenta del patrón? Cualquier investigación seria que cuestione la narrativa oficial sobre María Magdalena es inmediatamente atacada, no por sus métodos o evidencias, sino por sus conclusiones. Es como si existiera una prohibición tácita de considerar siquiera la posibilidad de que la historia oficial esté equivocada. Este patrón de silenciamiento se extiende incluso a los medios de comunicación. ¿Has notado cómo los descubrimientos arqueológicos relacionados con María Magdalena reciben mucha menos cobertura mediática que otros hallazgos de importancia similar? ¿Cómo los documentales sobre este tema son relegados a horarios de menor audiencia o directamente censurados en algunos países? En 2006, cuando se publicó El Código Da Vinci, la reacción de las autoridades religiosas fue inmediata y contundente. No importaba que fuera una obra de ficción. El simple hecho de que presentara a María Magdalena como la esposa de Jesús fue suficiente para desatar una campaña mundial de desacreditación. Pero ¿por qué tanto miedo a una novela de ficción? Porque incluso la ficción puede despertar curiosidad y llevar a las personas a investigar por sí mismas. Y eso es precisamente lo que las autoridades religiosas han tratado de evitar durante siglos. Que la gente común tenga acceso a información que cuestione las narrativas oficiales. La verdad es que el miedo de la Iglesia a María Magdalena no ha disminuido con el tiempo. Si acaso, se ha intensificado, porque ahora tenemos herramientas de investigación histórica y arqueológica que eran impensables en siglos anteriores. Cada nuevo descubrimiento, cada nueva traducción de textos antiguos, cada nueva técnica de análisis, trae consigo la posibilidad de que la verdad sobre María Magdalena salga finalmente a la luz. La revelación completa. Ahora llegamos al corazón de la revelación que ha sido ocultada durante 2 milenios. Después de examinar todas las evidencias históricas, arqueológicas y textuales disponibles, surge una imagen de María Magdalena que es completamente diferente a todo lo que nos han enseñado. ¿Estás preparado para conocer quién fue realmente esta mujer extraordinaria? María Magdalena
Magdalena no fue solo una seguidora de Jesús, fue su compañera espiritual, su igual en conocimiento y sabiduría, y muy probablemente la persona designada por él para continuar sus enseñanzas después de su muerte. Los textos gnósticos no dejan lugar a dudas. Jesús tenía con María una relación que trascendía todo lo que tenía con los otros discípulos. En el Evangelio de Felipe leemos: había tres que siempre caminaban con el Señor: María su madre, la hermana de ella, y Magdalena, quien era llamada su compañera. Su hermana, su madre y su compañera eran todas llamadas María. El texto continúa explicando que la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en los labios. ¿Te das cuenta de la importancia de esta descripción? No estamos hablando de afecto casual o amistad espiritual. El texto usa terminología específica que en el contexto cultural del siglo I solo podía referirse a una relación matrimonial o de pareja estable. La palabra griega koinonos, que se usa para describir a María, significa literalmente compañera de vida, socia, pareja en todos los aspectos. Es el mismo término que se usaba en contratos matrimoniales y documentos legales para describir la relación entre esposos. Pero hay más. En el Evangelio de María encontramos este diálogo revelador. Pedro pregunta a María: hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que al resto de las mujeres. Danos las palabras del Salvador que recuerdas, que tú conoces pero nosotros no hemos oído. María responde compartiendo enseñanzas privadas que Jesús le había confiado solo a ella. ¿Qué implicaciones tiene esto? Significa que Jesús compartía con María conocimientos y revelaciones que no confiaba ni siquiera a Pedro, Santiago y Juan, los supuestos líderes del círculo íntimo. Esto sugiere que María no solo era la compañera personal de Jesús, sino también su sucesora espiritual designada. En el mismo Evangelio, cuando María termina de compartir estas enseñanzas secretas, Pedro reacciona con ira. ¿Acaso habló privadamente con una mujer antes que con nosotros? ¿Tenemos que cambiar nuestras costumbres y escuchar todos a esta mujer? ¿Acaso la prefirió por encima de nosotros? La respuesta de Leví es devastadora para la narrativa oficial del liderazgo de Pedro. Pedro, tú siempre has sido impulsivo. Ahora te veo contendiendo contra la mujer como lo hacen los adversarios. Pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú en verdad para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien. Esta es la razón por la cual Él la amó más que a nosotros. ¿Entiendes lo que está pasando aquí? Estos textos documentan un conflicto real que existió en las primeras comunidades cristianas entre los seguidores que reconocían el liderazgo de María y aquellos que, como Pedro, se resistían a aceptar la autoridad de una mujer. Este conflicto no era teológico, era político. Se trataba de quién controlaría las comunidades cristianas después de la muerte de Jesús. Y según estos textos, Jesús había elegido claramente a María como su sucesora, no a Pedro. En el Evangelio de Tomé encontramos otra evidencia de este conflicto cuando Pedro dice: que María salga de entre nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. La respuesta de Jesús es categórica: mira, yo la guiaré para hacerla masculina, de manera que ella también pueda convertirse en un espíritu viviente parecido a vosotros los hombres, pues toda mujer que se haga masculina entrará en el reino de los cielos. Esta respuesta ha sido malinterpretada durante siglos. No significa que las mujeres deban convertirse literalmente en hombres. En el contexto gnóstico, hacerse masculino significaba trascender las limitaciones sociales impuestas a las mujeres y acceder al conocimiento espiritual completo. Era una declaración revolucionaria de igualdad espiritual entre hombres y mujeres. Pero quizás la evidencia más contundente del papel de María como sucesora elegida se encuentra en el Evangelio según María, donde ella misma relata una visión en la que Jesús le dice:
Bienaventurada eres tú, pues no flaqueaste al verme, pues donde está la mente, allí está el tesoro. Luego le confía enseñanzas sobre la naturaleza del alma y el camino hacia la salvación que no aparecen en ningún otro texto. ¿Por qué crees que Jesús compartiría estos conocimientos profundos solo con María? La respuesta más lógica es que la estaba preparando para liderar las comunidades después de su partida.